arbitraje, hay básicamente dos posiciones en el derecho peruano, tanto en la doctrina arbitral como en la práctica arbitral, o sea, en tribunales arbitrales y en lo que se escribe sobre arbitraje. Hay una posición que es muy flexible y señala que el arbitraje, al fin y al cabo, se diferencia, entre otras muchas cosas, de los procesos ordinarios en el hecho de que presenta una flexibilidad mucho mayor que le permite a los tribunales ir conduciendo el proceso de tal manera que lo importante es conocer la verdad. Y en aras de conocer esa verdad, los tribunales pueden ampliar determinados plazos, conceder determinadas variaciones de manera equitativa, ¿no es cierto?, y realizar determinadas actuaciones, tal vez no previstas, que permitan alcanzar precisamente el conocimiento de la verdad en cuanto a las pretensiones o puntos controvertidos. Suena bien, ¿no es cierto? Suena bien porque al fin y al cabo uno quiere conocer la verdad y todo. El problema es el siguiente, es decir, ¿cuánto puedo yo como tribunal arbitral, a efectos de resolver, apartarme de las reglas del proceso? En otras palabras, yo puedo hacer caso omiso de las reglas del proceso y puedo variarlas conforme va transcurriendo el proceso como tribunal arbitral. Hay un sector de la doctrina arbitral que dice que sí, y otro, dentro del que me encuentro, que dice que no. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Porque al fin y al cabo, digamos, mientras se mantenga un trato equitativo, lo importante es que el proceso siga, el proceso concluya adecuadamente y que se conozca la verdad de los hechos. ¿Y por qué no? Porque si nosotros consideramos que hay reglas, esas reglas hay que cumplir. Y no solo eso. Además, quienes aceptan la flexibilidad absoluta del arbitraje, o casi absoluta del arbitraje, omiten un tema importantísimo, y es la naturaleza contractual del arbitraje. Es decir, más allá de la naturaleza procesal, el arbitraje tiene muchos aspectos contractuales. El primero, el convenio arbitral. O sea, el convenio arbitral es un acuerdo contractual entre las partes, que no obliga a los árbitros, todavía, porque los árbitros no existen todavía cuando se celebra el convenio arbitral. ¿Cuándo los árbitros se obligan? Los árbitros se obligan a seguir determinadas reglas cuando instalan el proceso y fijan esas reglas en el acta de instalación. O sea, el acta de instalación, que puede modificar las reglas del convenio arbitral o ratificarlas, cuenta con la participación no solo de las partes que celebraron el convenio, sino cuenta con la participación, de las partes que celebraron el convenio, sino también de los árbitros. Entonces, ¿qué significa? Las reglas establecidas en el acta de instalación solo podrán ser variadas, si hablamos de estricta aplicación de principios contractuales, esas reglas solo podrán ser variadas por acuerdo de, por poner el ejemplo de un tribunal arbitral de 3 miembros, por acuerdo de los 5, o sea, de los 3 árbitros y de las 2 partes. Lógico, si las reglas se establecieron por 5 partes, 3 árbitros y 2 partes, esas reglas no pueden modificarse. Es decir, el día de mañana las partes podrían decir, bueno, a partir de un tribunal arbitral que se lleve en español, por ejemplo, y digan, no, hemos acordado, le mandan una carta al presidente, hemos acordado, señor presidente, las partes que suscribimos el decreto, que el arbitraje se va a llevar en idioma chino. ¿Tú tienes que llevar el proceso en chino? O puedes decir, señor, disculpe, pero me parece que, por más que haya traductor, ¿no es cierto?, yo no quiero que el proceso se lleve en chino, porque no me va a permitir conocer bien el contenido de las audiencias, los escritos presentados en chino van a ser un problema, porque la traducción del chino no es como que traduzca pues en inglés, ¿no es cierto? O sea, a ver, que te traduzcan chino, te lo traducen normal, o sea, tan fluido como en inglés, es un problema. Y tú puedes decir, no sé, hasta acá llego. ¿Y por qué hasta acá llego? Porque claro, las partes son dueñas de cambiar las reglas si quieren, pero que se consigan otro tribunal. Porque las partes no pueden comprometer con lo que acuerden al propio tribunal arbitral. Se dice las partes son las dueñas del proceso, mentira. Las partes influirán, las partes podrán acordar determinadas cosas, claro, pero
no podrán imponer al tribunal arbitral las variaciones, las variaciones de las reglas del proceso. O sea, las partes no podrían, por ejemplo, a mitad de camino, ya cuando se esté por cerrar la etapa probatoria, mandar un escrito al tribunal, al presidente y a los miembros del tribunal y decir: señor presidente, las partes hemos acordado, ojo, la audiencia de informes orales es el viernes, que el plazo para laudar ya no es 30 más 30 días, sino el plazo para laudar es 10 más 5 días. Saludos a las partes. Oye, ¿qué tienes? Tú podrás decirme lo que quieras, pero a mí no me vas a imponer que el plazo ya no son 30 más 30, sino 10 más 15. Es tu problema. ¿Tú quieres? ¿Yo he pactado contigo eso? No, ¿no es cierto? Entonces, me es absolutamente relevante lo que me estás poniendo por escrito. ¿Correcto? No me interesa lo que estás poniendo por escrito. Esa situación, en torno a lo que digan las partes con respecto al tribunal, que el tribunal puede no acatar lo que digan las partes, y naturalmente las partes podrán mandar un siguiente escrito y dicen: si usted no está de acuerdo, lo vamos a remover al tribunal. Remuévame, pues, señor. Sáqueme de aquí. En buena hora. En buena hora me voy, porque si usted quiere variar las reglas a mitad del proceso, mejor me voy y haga ustedes lo que quieran, pues. Pero no conmigo. Y no tiene por qué afectar para nada nuestra relación contractual. ¿No es cierto? Entonces, si usted quiere resolver unilateralmente el contrato, ¿qué le voy a decir, señor? No me voy a quedar. Me voy, pero usted no me tiene nada que reclamar a mí y yo seguramente nada a usted. Así que chao. Cariño. ¿Se acabó? ¿Y qué pasa si la situación ocurre al revés? ¿Qué pasa si la situación ocurre al revés? ¿Qué pasa si hemos pactado plazos, por ejemplo, y el tribunal arbitral empieza a cambiarlos? Me voy a poner un caso concreto que me pasó. Además, un caso en el cual el tribunal actuó con la mayor buena fe, ¿eh? Con la mayor buena fe, absoluta buena fe, con ánimo de que el proceso continuara y todo. En el proceso se estableció, como en la mayoría de procesos, que el plazo para interponer la demanda era de 10 días hábiles. Y la parte demandante interpuso su demanda el día 11. ¿Qué haces con la demanda del día 11? Naturalmente el tribunal podía declararla extemporánea y se acabó la historia, salvo que la otra parte quisiera, tuviera algunas pretensiones y lo hubiese manifestado así. Pero bueno, el tribunal no va a probar que la otra parte diga algo, ¿no? Entonces, el tribunal corrió traslado de la demanda. Yo acepté que se corriera traslado de la demanda, pero le dije a mis colegas: no, y el tribunal corrió traslado, y el tribunal, fíjense este detalle, le dimos 11 días para que conteste. Naturalmente invocando la equidad, porque este tuvo 11 para demandar y el otro tendrá 11 para contestar por reconvenio. Naturalmente la otra parte nos dijo: señores, ¿qué quieren? Yo no necesito 11 días, hemos establecido 10. Y usted está violando las reglas establecidas en el acta que firmamos con ustedes 3. De tal manera que interpongo recurso de reconsideración sobre esta resolución y solicito que simplemente se declare extemporánea de mis archivos. Naturalmente yo ya había hablado con mis coárbitros y le había dicho al presidente y a los coárbitros que si esto ocurría, yo iba a declarar fundado el recurso de reconsideración y se acabó la historia. Naturalmente no logré convencer a mis coárbitros, que declararon infundado el recurso de reconsideración, y naturalmente lo que siguió fue una recusación de ellos dos, que fue declarada fundada por el órgano que la resolvió, y el tribunal se recompuso. Pero fíjense ustedes el detalle: se declaró esa resolución en mayoría, que declaró infundado el recurso de reconsideración, culminó con este incidente. O sea, este tema no se podía abrir nuevamente a discusión. O sea, cuando el tribunal se recompuso y entraron 2 nuevos árbitros, los 3 coincidíamos en que eso no se debió hacer nunca. ¿Me explico? Pero ya no podíamos hacer nada. O sea, la otra parte nos pedía la nulidad de la resolución. Señor, en arbitraje no hay resoluciones en el proceso que estén encaminadas a declarar la nulidad de ninguna resolución.
Simplemente hay recurso de reconsideración y hay 3 días para interponerlo o el plazo que establezcan las partes. Pero usted me está pidiendo que yo declare nulidad y le poníamos en la resolución, señor, nos encantaría declarar nulo esto, pero no lo podemos hacer. Además, creemos que la resolución ha contravenido las reglas, pero no lo podemos hacer. En buena cuenta, este lenguaje siguió hasta que se laudó. Y en el laudo hubo un párrafo que dijo, efectivamente, el tribunal arbitral reconoce, al punto, o sea, en otras palabras, si quieres anula el laudo, a mí no me importa, ¿no es cierto? Dan la alusión, porque yo no creo en la legalidad de ese laudo, ¿me explico? Pero lo que no puedo hacer es precisamente, vía una resolución, modificar aquello que ya fue resuelto en firme, porque no cabe reconsideración sobre resolución que resuelve reconsideración. De lo contrario, tendríamos infinitos recursos para impugnar las resoluciones, porque siempre podría reconsiderar aquello que el tribunal resuelve con respecto a una reconsideración anterior. Hay un recurso de reconsideración, cuando el tribunal resuelve ese incidente, ese tema queda firme. Y, naturalmente, la única manera de impugnarlo será con una impugnación ex post, vía el recurso de anulación del laudo, con la alegación de la violación del debido proceso o la causal que corresponda si no calzara estrictamente en ello. Pero no podría yo impugnar nuevamente eso. Y es más, hay que hacer una aclaración acá. Este tema, por ejemplo, no significa el hecho de que ya haya un laudo y el laudo, por ejemplo, no me da la razón, yo digo, bueno, acá se ha violado el debido proceso con el tema del plazo. Hace 6 meses que se resolvió esto y se violó el debido proceso. Entonces, yo voy a tener que agotar las instancias internas del proceso antes de irme a anulación y voy a pedirle al tribunal que me aclare el laudo con respecto al tema este que se resolvió hace 6 meses. No, señor, eso no tiene nada que ver, son papas y camotes. O sea, el laudo va a resolver lo que tenga que resolver en materia de puntos controvertidos, pero el laudo ya no puede corregir aquello que quedó firme a lo largo del proceso. Digo esto porque he percibido en un sector minoritario, es cierto, pero lo he percibido y es peligroso del medio arbitral, que se considera que vía los recursos que la ley de arbitraje franquea dentro del propio proceso y ulteriores al laudo, yo podría intentar modificar algún aspecto que ya fue resuelto y quedó firme vía una resolución previa al laudo. Eso no se puede. Y basta, yo no tengo que recurrir a impugnar el laudo por algo que no puedo impugnarlo. La impugnación natural por esa violación del debido proceso va a venir con el recurso de anulación del laudo ante el Poder Judicial, que obviamente va a atacar el laudo no por algo que contenga el propio laudo, sino va a atacar en verdad el laudo por un vicio procesal ocurrido en el transcurso o en el decurso del proceso arbitral. Doctor. Si se incurre en lo que una de las partes considera un vicio procesal en el transcurso del proceso, pero no lo impugna mediante un recurso de reconsideración, puede por esa causa que en su momento no impugnó solicitar la anulación del laudo. De ninguna manera. Esa es una regla de oro del proceso. Yo tengo algo que reclamar, lo reclamo vía reconsideración. Si no reclamo, se entiende que he dejado consentir la resolución y que estoy de acuerdo con ella. Señor, pero esta resolución dijo, el diablo resolvió y dijo que me tenía que ir al infierno, es muy injusto, señor. Además, eso no está en la regla del proceso, ha violado todos los plazos. Sí, pero ¿interpusiste reconsideración? No. Pero es que era tan mala que ya que iba a decir el tribunal estaba contra mí, me odia el tribunal. Pero si te odia, tenías que reclamar. ¿Cómo podías reclamar? Vía recurso de reconsideración. Si no interpones recurso de reconsideración, dejas firme lo resuelto y conscientes en torno a lo resuelto. Por lo tanto, esa no es causal de anulación del laudo. Sin duda. Doctor. Ante lo que está diciendo, se debe entender que los árbitros no pueden retroverse a la admisión del convenio arbitral, o sea, no pueden dar marcha atrás a lo admitido. Es que en realidad
no hay forma, hablando en estricto apego a la ley, para que